7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a un reconocido comunicador con larga trayectoria, profesor de universidades prestigiosas en Washington, D.C., como Georgetown, analista en una cadena reconocida mundialmente, CNN en español. Siempre lo vimos en algunos temas de interés como elecciones en los Estados Unidos. Hoy viene a contribuir, da su aporte como secretario de comunicación del nuevo gobierno del presidente electo todavía, Daniel Noboa, que este jueves tiene previsto su posesión. La comunicación, especialmente política, es fundamental en un gobierno. Y debo de decirle y repetir lo que en más de una ocasión le dijimos al presidente Lasso, que nunca entendió la comunicación. No se trata de presentar un libro como lo va a hacer este martes, tiene derecho, los 900 días de su administración, pero no se entendió cuando empezó bien su administración de 2 años y medio, como fue la vacunación por el COVID. Pero hay obras que han pasado casi sin la debida información, teniendo todo el papel del Estado, de la comunicación, como el proceso de desnutrición crónica infantil, un proyecto muy importante del gobierno. Y hay otro, estamos a puertas del fenómeno del niño. Conocimos el documento que nos presentó el presidente Lasso, documento de 53 páginas, muy bien hilvanado para enfrentar este fenómeno natural, pero le dijimos ojalá el Ecuador conozca de este documento. No se trata de solo presentarlo, sino de difundirlo, de expandirlo. Con estos antecedentes, doy la bienvenida a Roberto Izurieta. Se ha puesto la camiseta del país para enfrentar, en un momento que también quiero decirlo, el éxito del gobierno será éxito del país. El fracaso del gobierno será fracaso del Ecuador. ¿Cómo mira este desafío de la comunicación con el nuevo gobierno? Roberto, buen día. Muy buenos días, gracias por esta invitación. He estado tantas veces en esta gran radio, donde he conocido a grandes periodistas. Es un gusto estar acá. Efectivamente, esto es una suerte de, en inglés se dice un recall. Yo hice mi servicio militar o servicio público por el país hace 25 años y con Paul hemos tenido que dejar muchas cosas para poner el hombro. Y claro, esto es un pequeño sacrificio comparado con el sacrificio que hacen los ecuatorianos después de tantos años de mucho sufrimiento. Hemos pasado tiempos muy difíciles en el Ecuador, hemos pasado por COVID, hemos pasado por crisis económica, estamos pasando una situación de violencia muy trágica. Entonces, efectivamente estamos en una situación difícil. Estando en una situación así de difícil, decir que no a una tarea como esta también sería irresponsable. Eso por una parte. Por otra parte, cuando tuve la primera reunión con el presidente electo, una de las primeras cosas que dejé claro es que no existe la bala mágica en la comunicación. Ese es un reto que tenemos, no solamente ha tenido el gobierno anterior, es un reto que se ve constantemente. No solamente por lo que significa la complejidad, sino que básicamente, entre comillas, por decir así, los únicos que han triunfado son aquellos que han utilizado la demagogia. O sea, aquellos totalmente demagogos se podría decir que triunfan en la comunicación. Y ahora con el desarrollo de las redes sociales y la complejidad de las mismas, ese trabajo se vuelve más fácil. Pero llevar una comunicación responsable es difícil. Punto 1. Punto 2. La comunicación no es un sustituto de la realidad. Esto es, las realidades son las realidades, nuestro rol es ayudar a comunicarlas. Y es el rol de todas las instancias públicas y privadas, trabajar para contribuir
esas realidades. Entonces, efectivamente, estamos atravesando una situación difícil. Pero asimismo yo tengo esperanzas. Yo tengo esperanzas porque pasamos un proceso electoral sumamente complejo, trágico. No con los tiempos establecidos. Y los tiempos establecidos son muy importantes. Por dar un ejemplo, en los Estados Unidos las campañas electorales duran básicamente un año o dos. Entonces todo este proceso apresurado en un país en crisis ha sido muy difícil. Pero el resultado electoral fue esperanzador, porque a pesar de los trágicos, horrorosos situaciones que hemos tenido que vivir en la campaña, sobre todo en la primera vuelta, nos da una luz de esperanza. El día de ayer tuve el gusto de estar con el presidente electo en una conversación jovial, y es también refrescante trabajar, en este caso yo, por supuesto mi jefe, pero con una persona joven que en realidad piensan, operan y tienen perspectivas muy distintas. Yo he sido profesor universitario en George Washington University durante 23 años y sí he estado todo el tiempo relacionado y conectado con la juventud. Pero Daniel Noboa es una persona increíblemente inteligente, sumamente observador. Y lo que yo sentí en la conversación, bastante liberado de prejuicios y de sesgos que nosotros que somos no solamente de otra época, sino de otra época de hacer política, yo pienso que nos limitan. Y creo que no soy experto en temas de la Asamblea y no me corresponden. Tendremos buenos voceros en la Asamblea, Valentina Centeno, Jonathan Parra y otros, que nos contarán cómo fueron estas conversaciones. Pero después de pasar todo lo que hemos pasado en el ámbito legislativo, no fuimos testigos de un show bochornoso, donde se están peleando por el último voto, donde hay enfrentamientos, sino que, yo no soy experto en el área, pero los resultados de las votaciones para las distintas dignidades fueron hechas con una enorme cantidad de votos. Y eso creo que es bueno. Y también creo que es el resultado de, como no hemos tenido asamblea durante 6 meses, estoy seguro que muchos de ellos pensaron que no podemos dar un show de tal naturaleza, no como el que se dio, para que la gente diga no los hemos notado y qué pena que volvemos a lo mismo. Claro que el sistema democrático necesita, es esencial y siempre tendrá un sistema legislativo, un poder legislativo que es fundamental. Por cierto, Roberto, de lo que ha tratado con el presidente electo, hombre inteligente, observador, tiene que lidiar con la realpolitik, ¿no? Y eso lo sabe muy bien Roberto, en donde no se puede sustraer, siendo además colegislador el Ejecutivo. Y las primeras reacciones en la Asamblea nos ha aclarado Roberto que habrá los portavoces del tema, pero sí preocupa en el entorno político un acuerdo que se ha denominado de gobernabilidad, que en principio es bueno para el país, que dé paz, tranquilidad, desarrollo, pero también preocupaciones cuando hay sectores que buscan la impunidad en el Ecuador. Eso no se puede negar, lo han dicho públicamente. Ayer se tomaron la Comisión de Justicia, se nombró la Comisión de Fiscalización, y eso de alguna manera genera preocupación, no solo en el país. Hemos escuchado a portavoces, off the record, por cierto, del propio Estados Unidos, que es un aliado del Ecuador. ¿Cómo cuidar eso para evitar que contamine esa relación con la incidencia de las otras funciones del Estado? Lo que hemos presenciado es la designación de autoridades internas. Que cada grupo político, en cada una de sus comisiones y en cada uno de sus procesos,
van a luchar de su manera por sus intereses, eso es un hecho. Yo no creo que exista esas mismas mayorías para acciones que no corresponden con el sentir mayoritario de los ciudadanos. No creo que tengan esos votos. Vamos a ver. Lo que hay que entender es que por lo menos como lo veo yo, es que lo que se ha dado aquí es una serie de conversaciones para llegar a básicamente con consenso en cómo distribuir las distintas comisiones. Entonces, claro, hay comisiones que a cada uno les interesa más. ¿Cuáles son las que más le interesan al presidente Noboa? Relaciones internacionales, economía, tributario, seguridad. Entonces tampoco podemos pedir, siendo un partido que no tiene la misma fuerza, probablemente me puedo equivocar en las cifras, deben tener un 20% de la representatividad, pero han sacado, si mal no recuerdo, entre 30 a 40% de las distintas designaciones. Les ha ido bien en esas conversaciones. Entonces, ¿qué pasará en las otras comisiones donde otros grupos que pueden tener intereses que bien los conocemos, qué intentarán hacer? Probablemente mucho. ¿Cuánto respaldo tendrán? Veamos, muchas de estas vicepresidencias, en cambio, están acompañadas por otros grupos políticos que, de lo que entiendo, no acompañarían procesos que son, como bien tú llamas, de búsqueda de impunidad. Entonces, sí, el proceso político continúa y es una realidad la representatividad política que después de tantos años continúa teniendo esta fuerza y por lo tanto es entendible que busquen objetivos como los que tú te refieres. Siendo realistas, recuerdo la declaración en su gira de 3 semanas del presidente electo, que fue a España, que fue a Italia, y también estuvo en Washington. Y en Washington, voy a recordar esas palabras que pronunció. Noboa aseguró en Washington que su bancada parlamentaria no apoyará ningún acuerdo para iniciar un juicio político a la fiscal general, como promueve el correísmo. Comillas. No permitiré que ninguna organización política intente hacer un juicio político a nuestra fiscal general. Necesitamos proteger a personas como ella que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país. Cualquier negociación tiene que ser estrictamente legislativa. ¿Será posible solo circunscribir a lo legislativo cuando el grupo mayoritario en la Asamblea lo ha dicho y se repitió entre viernes y domingo, elección de autoridades, que vendrá el juicio político a la fiscal general? No se puede sustraer solo del acuerdo legislativo la generación de nuevas leyes. Aquí deberá haber pronunciamientos categóricos y contundentes en la línea que ya anunciara el presidente en Washington. Efectivamente, esa declaración es categórica y contundente y la va a mantener. Eso no impide, eso no puede detener que una fuerza política busque lo que busque, pero saber que el presidente tiene una posición tan firme al respecto, que su bancada tiene una posición tan firme al respecto, es una buena señal. Ahora tenemos que sumar otras fuerzas y otros esfuerzos para detener cualquier intento de esta naturaleza, pero el gobierno electo es una de esas fuerzas que buscará otras fuerzas para impedir que una maniobra política o un proceso político de esta naturaleza tenga éxito. Entonces tenemos que continuar siendo parte de esos procesos. Lo de fondo es que el presidente electo ha sido sumamente claro en su posición al respecto de la fiscal. Y eso es bueno y es sano. Suma. Esa palabra la mantendrá entonces el presidente. No. Ahora, vuelvo al tema que planteaba, con toda la experiencia que tiene Roberto Zurrieta, la Realpolitik. En el Ecuador, y esto no solo es patrimonio del Ecuador, sino en América Latina, la facilidad de adquirir, comprar votos, como se dice. Ya tuvimos experiencias reales. En el gobierno saliente se instauró un juicio político en donde asambleístas de izquierda democrática, de otros bloques, finalmente terminaron subyugados al movimiento mayoritario, al correísmo, que lograron más de 80 votos, no se llegó a la votación, pero lograron aglutinar eso. ¿Qué garantizaría si el bloque efectivamente de ADN que respalda al presidente no se va a sumar, no va a estar junto a eso, pero si
este sector logra los votos. Necesitan solo 70 votos en lugar de los 2/3, como es en otros casos, como dice la Constitución. Simplemente si logran los votos, el gobierno va a mirar pasar eso, aun cuando no dé los votos, va a mirar pasar que le tumben a quien está defendiendo a la fiscal general. Nosotros somos una fuerza. Todos somos fuerzas políticas. Y tenemos que luchar en esas instancias, en este caso en la Asamblea, porque no logren eso. Ahora, si el argumento es todas las demás fuerzas políticas se van a sumar al correísmo para conseguir A, B, C y D, por supuesto el resultado es A, B, C y D. Pero eso nos pone a todos, al gobierno y a nosotros los ciudadanos y los medios de comunicación, de entrada en una actitud pesimista y de impotencia. Nos falta todavía mucho camino para recorrer, para tener un sistema político maduro, sin lugar a dudas. Pero yo creo que hemos avanzado y debemos seguir avanzando y debemos seguir luchando y debemos seguir convenciendo sobre todo a las demás fuerzas que no son las del gobierno, que están totalmente convencidas, que eso no es aceptable, que esa posición no es la nuestra. Dentro del marco de lo que es el sistema democrático, que además, después de 2 años de procesos políticos, vuelve a arrojar básicamente el mismo resultado. Entonces el trabajo es difícil, porque a veces nos preguntamos cuánto hemos aprendido, pero la lucha continúa, la lucha por mejorar los problemas del país, que el Ejecutivo tiene una enorme responsabilidad, y pedir la cooperación del Legislativo, porque el presidente electo lo ha dicho, que estos problemas urgentes que está viviendo el país no se podrán solucionar si no hay un apoyo legislativo en las leyes urgentes que va a enviar. Entonces aquí hay un llamado. Y yo creo que son ellos los que están más bien en un problema. Porque si yo fuera ellos, porque nosotros estamos ahora pensando desde un punto de vista, ellos deben estar pensando en el punto de vista de que no quieren ser vistos como gobiernistas. Pero tenemos que llevar esa lucha y tenemos que sacar una serie de leyes urgentes, porque los instrumentos legales que tiene el país para afrontar retos que han sobrepasado las capacidades económicas del ordenamiento jurídico, de los instrumentos que nos tienen que llevar al combate de la violencia, los vamos a necesitar, y en la economía igual. Entonces esto es una señal de que ciertos instrumentos que necesita el presidente electo para de manera urgente afrontar de manera más eficiente estos problemas, hay una mejor señal. Trágico sería que el escenario ahora sea totalmente distinto. Lo que hayamos tenido en las asambleas son batallas campales de enfrentamientos como los hemos tenido durante 20 años, por justas razones. Hemos sido parte de esa lucha. Yo creo que bajar la temperatura política es sano por las emergencias, las urgencias y la gravedad de los problemas que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Qué está pensando, Roberto, el presidente Noboa sobre el pacto, que lo ha denominado de gobernabilidad, según los opositores, pacto de la impunidad, que permanezca en el tiempo? Sabemos que es un gobierno de 1 año y medio, en donde el tiempo apremia. El pacto no pudiera ser cuestión de tiempo de acuerdo a los hechos que suceden en la Asamblea. Perdóname la frontalidad y con el cariño y respeto del caso, yo rechazo la palabra pacto. Ya. ¿Qué es un pacto? Vinieron los señores, firmaron un documento, entregaron la patria, vendieron y se los guardan en el bolsillo y después bajo amenazas. Esa es la vieja política. Yo no veo a Daniel Noboa en esa dinámica. De nuevo, es una persona que es totalmente de otra generación. Yo justo tenía una cena la semana pasada con el hijo de un gran viejo político ecuatoriano, y se hablaban y se recordaban de esos pactos en la Asamblea, el pacto turquesa y otros más. Mordoreito. No, correcto. Entonces, no, señores.
Lo que existió ahora son conversaciones a nivel legislativo para la distribución, la elección y la distribución de sus distintas autoridades. Claro. Y lo hicieron de manera casi de consenso, de manera ordenada, y sí, cada uno tuvo sus prioridades. Las prioridades del gobierno, en donde se concentró en el gobierno, está en su accionar, en sus objetivos. Relaciones internacionales, salud, economía, tributario, seguridad. Lo cual nos da una señal de hacia dónde van a ir las leyes de emergencia que piensa el presidente y el nuevo presidente y el gobierno enviar. Eso es. Llegar más allá de eso es propio de años de haber vivido una situación muy difícil. La familia del presidente Noboa fue perseguida por el correísmo. Perdieron mucha plata por persecución. Y es refrescante que generalmente supongo que pasa más con gente joven, que no se concentra en luchas del pasado, porque está realmente concentrado en las luchas que debe llevar en este periodo electoral, en este periodo de gobierno. Está muy enfocado qué es lo que necesita el país estos 18 meses. Ahora, Roberto, cierto es que un acuerdo permitirá llevar leyes a la Asamblea Nacional, pero vivimos en el Ecuador y sabemos que resulta muy difícil confiar y digo con el mayor respeto, no caer en la ingenuidad cuando hay grupos que tienen su agenda y que lo dicen públicamente, que por supuesto, que lo dicen. Habrá sectores con legitimidad, habrá otros sectores en tratar de tumbar sentencias es otra cosa, ese es el ámbito de la justicia, si aquí respetamos la división de poderes, pero no hay que caer en ingenuidad de esos sectores que tienen una agenda en ese sentido. Por supuesto que tienen una agenda, todos los sectores políticos. Y todo sector político que tenga una agenda política, cuando no le da los votos, buscará, ahí sí, sumar otras fuerzas. En pocas palabras, creo que es, y no quiero entrar en la política, porque realmente no conozco mucho de la política. Yo he vivido 22 años fuera del país. O sea, no es mi área. Por eso tendremos los voceros en el legislativo, pero ahí vendrá la hora de la verdad para el Partido Social Cristiano. ¿Hasta dónde acompaña y en qué? Porque cuando veamos las cosas que deben tratar las leyes y algunos procesos, yo creo que ahí sí se va a dar una recomposición, no de fuerzas, de votaciones. Y dependerá de la capacidad de negociación de todos aquellos que están ahí. Pero Daniel Noboa ha demostrado, cuando él estuvo en la Asamblea con 1 o 2 votos, tener esa enorme capacidad. Y yo pienso que esa experiencia, un hombre muy joven, pero esa experiencia legislativa y esa perspectiva, esa visión de ir para adelante, contribuyó a que vivamos 2 días ordenados. Y esperemos que siga así. Pero esa batalla continúa y continuará en todos los procesos que se van a dar. Como viene un proceso electoral también en 1 año, y como no tuvimos asamblea durante 6 meses, yo les recomendaría a todos los asambleístas que sean serios y responsables, porque el pueblo ecuatoriano los va a juzgar otra vez dentro de poco. Entonces, yo sí tengo esa esperanza, por decirlo así. Y no es esperanza, en realidad conozco a los políticos. Están pensando en la próxima elección, sobre todo en la asamblea. Y vimos también, seamos sinceros, que dentro de las mismas fuerzas del correísmo, y yo solamente puedo decir lo que observaba a la distancia en la campaña, al final de la segunda vuelta, tenían sus propias disputas, que creo que contribuyó a que no tengan el resultado esperado. Entonces no podemos analizar imaginándonos
que aquellos que están en la oposición van a ser perfectos y van a conseguir todo lo que desean, y que nosotros no tenemos ningún rol en ese juego. Tenemos un rol, la opinión pública tiene un rol, los ciudadanos tienen un rol. El gobierno. El gobierno tiene un rol, por rol. supuesto, tiene sus asambleístas. Y han hecho un buen papel. Jóvenes sí. Yo tengo 61 años. Pero sí puedo decir, en el caso sobre todo de Daniel Noboa, a quien conozco más, que valora, digámoslo así, las canas. Escucha con detenimiento, con atención. Escucha y procesa. Porque Muchísimo. una cosa se puede escuchar bien, es bueno primero escuchar para hablar, Tiene pero un- también procesar, porque uno puede tiene- decir qué bien. Tiene una que capacidad, entiendo, tiene pero una capacidad, sigo mi tiene agenda. una capacidad intelectual, en mi opinión, extraordinaria. Sumamente rápido. Es extraordinario en los números. Busca información. Son otra generación, están conectados y tiene información. Y en el caso de él, tiene esa capacidad de procesar esa información, porque existen otras personas que tienen eso y se pierden. Porque tú con las redes sociales te puedes perder. Tienes tanta información que al fin y al cabo estás totalmente confundido y no has podido tanta discernir. mentira y tanta Correcto, realidad. es lo que tú dices. No puedes discernir lo verdadero de lo falso. Es muy metódico en eso. Entonces, sí, yo estoy gratamente sorprendido. Roberto, vamos a concluir este diálogo. Mantendremos línea abierta siempre con la nueva administración y con Roberto Usurieta, a quien lo conocemos durante décadas. ¿Cómo está el equipo de gobierno? Porque una de las cosas que se ha observado es que el presidente electo tendrá que accionar desde el primer día de su mandato en un periodo tan corto. El equipo de gobierno todavía no está completo. Y hay autoridades fundamentales como el Ministerio de Defensa, del Interior, no sé, el de gobierno no se ha oficializado, aunque aún se sabe quién estaría en ese cargo. ¿No sería bueno ir mandando mensajes de que ya el equipo está completo? Yo pienso que está prácticamente completo. Mónica Palencia, a quien conocí en esta semana, me quedé sumamente impresionado por su capacidad, su carácter, su claridad, su lucha. Una mujer que ha luchado mucho en su vida, en las distintas instancias, sobre todo por los derechos de la mujer, los retos, los abusos de la que ha sido víctima. Pareció una mujer sumamente interesante. Y de nuevo, Ella va a gobierno. exacto, gobierno e interior. Ya. Pero es una mujer de peso. Eso me tiene tranquilo en relaciones exteriores. Gabriela Sommerfeld es una mujer de experiencia, con presencia, con relaciones internacionales. Sí, habemos algunos que tenemos algunas canas, pero también existen algunas de ellas que es más jóvenes. Es un gabinete diverso. Como dije en otra entrevista, yo que tengo 61 años, mi equipo tendrá 40. Porque esa mezcla es lo que enriquece. Si yo tuviera 35, mi equipo debería ser de 45. Esa mezcla. Siempre es bueno tampoco, combinar la experiencia y la juventud. y sobre todo porque una de las cosas que ha dicho el presidente electo, Daniel Noboa, es que, y no sé la palabra exacta que usa, ¿no? Y eso es algo que creo que vale la pena, e iremos analizando cada vez más. Han habido una serie de corrupciones institucionalizadas en la administración pública durante los años. O sea, estamos discutiendo, algunas cosas que estamos discutiendo las hemos discutido aquí hace 20 años, la misma. ¿Qué es lo que pasa en el sector eléctrico? ¿Qué es lo que pasa en el sector petrolero? Entonces, esa es la razón principal por la cual él ha sido reacio a buscar los viejos nombres en todas esas distintas instancias. Ya. Y me parece válido el punto. Entonces, el punto es válido, pero sí recomendaría que tengas abajo no personas que se han enquistado en esos procesos, sino que tengan la experiencia para orientarlo. Hay que dar una oportunidad a la juventud, eso es lo que siempre decimos, y Daniel Noboa es una expresión de esa juventud. Es un hombre que desde los 18 años trabajó.
Desde los 18 años era un emprendedor. No es una persona que se sentó en la comodidad de su situación, sino que se puso a trabajar a los 18 y buscó emprendimientos que eran mucho más sacrificados. Una de las razones por las cuales tiene este resultado, que uno de ellos requería el que esté constantemente viajando a todas las regiones del país. Entonces... Ministro de Defensa todavía no hay. Que yo sepa, no tengo información al respecto. Ahora, los mensajes serán importantes. Vamos a concluir este diálogo con Roberto Izurieta. Los mensajes serán importantes porque la historia reciente refleja, por ejemplo, doña Mónica Palencia, ministra de Gobierno y del Interior, tiene mucha experticia, mucha experiencia, pero también hay que mandar mensajes claros y contundentes. Por ejemplo, en este momento el ISPOL, el Instituto de Seguro Social de la Policía Nacional, viene luchando por recuperar recursos aquí y en los Estados Unidos por una estafa que le produjeron 950 millones de dólares. Hubo juicios, hay juicios que no avanzan, es otro capítulo de la justicia, en donde, hay que decirlo también, doña Mónica Palencia fue abogada de quienes fueron procesados en otras condiciones por el tema del ISPOL. Vuelvo al tema. Los mensajes claros, contundentes de transparencia sobre las acciones que se va a cumplir en este nuevo gobierno deberán ser importantes. Absolutamente. No solamente los mensajes, sino las acciones. Muchos de estos debates los resolveremos con los hechos, con las posiciones. Como decías, el tema del juicio de la fiscal. Se toma una posición, como lo ha tomado el presidente Daniel Noboa, y se toman las acciones consecuentes. Entonces, seguiremos trabajando en esa línea. Bien, muchas gracias a Roberto Izurieta, flamante secretario de Comunicación del presidente Daniel Noboa. Estaremos en contacto, que todo sea por el bien del Ecuador, con las acciones, como ha dicho, más allá de las declaraciones. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por este extraordinario trabajo realizado por más de 30 años. ¿Cuántos años tiene Radio Democracia? Democracia desde el 82, más de 40 años. Bueno, pero no se preocupe, ustedes no tienen 40 años, pero... Nosotros sí. Nosotros sí, mucho más. Ya, muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. 7:42 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos para analizar lo que ha ocurrido precisamente en la designación en las comisiones legislativas de la Asamblea Nacional. Dos invitados, el asambleísta Rafael Dávila y la ex viceministra de Gobierno, doctora Ana Changuín. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo quiero manejar, ay, mi cabeza. Yo quiero caminar, tengo fiebre. Ya me tomé una pastilla y no me hace efecto. No dejes que te pasen cosas que no quieres. El nuevo Elbrus Flash bebible, con tecnología Liquid Shot y su intenso sabor. La mejor decisión para un alivio flash de la fiebre, dolores de cabeza y malestares de la fiesta. Elbrus Flash, primer paracetamol líquido, alivio flash al dolor y a la fiebre. Compruébalo.